que fue lo que le llevó a predicar sin descanso de un pueblo a otro, a curar enfermos sin parar, a liberar a los oprimidos por el diablo, incluso a dar la vida por todos y cada uno de nosotros. Cómo le abrasaban en su interior las llamas de su misericordia, que le quemaban por dentro y que no le dejaban vivir hasta que pudiera derramarlas en nosotros los hombres. Cuánto le costó dolor y lágrimas y toda una dolorosísima pasión conseguirnos del Padre el Espíritu Santo. Y esto es lo que sucedió hoy en Pentecostés, la Eucaristía, en que podríamos decir que el fuego del amor de Dios quema de tal manera el pan y el vino que lo convierten en su cuerpo y en su sangre, en ese corazón que ardía de amor por nosotros y que late ahora en la Eucaristía por cada uno de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece dos formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Palabra del Señor. En el corazón de Jesús latía el amor de Dios, que fue lo que le llevó a predicar sin descanso de un pueblo a otro, a curar enfermos sin parar, a liberar a los oprimidos por el diablo, incluso a dar la vida por todos y cada uno de nosotros. Pero ese amor de Dios, antes de Pentecostés, todavía no latía en el corazón de los discípulos. Y no es que los apóstoles no amaran a Jesús, claro que lo amaban. De hecho, cuando Jesús les dice que va a subir a Jerusalén, que es precisamente donde lo arrestarán y lo matarán, el apóstol Tomás, podríamos decir que en una especie de arrebato de amor y de valentía, exclama: «Vayamos también nosotros y muramos con él». Pero cuando llegó el momento, huyeron todos despavoridos, abandonando a Jesús. Y cuando Jesús le profetiza a Pedro que lo va a negar, Pedro, encendido de celo y de amor por Jesús, le dice que daría la vida por él. Pero llegado el momento, le niega 1, 2 y 3 veces. Por eso, ¿cuánto había esperado Jesús este momento? ¿Cuántos suspiros y anhelos en su corazón? He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía verla ya ardiendo.
Cuánta espera y deseos de que llegara este momento, pues para esta hora he venido al mundo. Y es que había venido a salvarnos, y la salvación pasaba por enviarnos al Espíritu Santo. Cómo le abrasaban en su interior las llamas de su misericordia, que le quemaban por dentro y que no le dejaban vivir hasta que pudiera derramarlas en nosotros los hombres. Cuánto le costó dolor y lágrimas y toda una dolorosísima pasión conseguirnos del Padre el Espíritu Santo. Y esto es lo que sucedió hoy en Pentecostés. Las incontenibles ansias de amor de Jesús que le consumían por dentro se han derramado sobre los apóstoles con el Espíritu Santo que ha descendido sobre ellos. El amor divino entre el Padre y el Hijo arde en sus corazones. Ahora también en ellos late el amor de Dios. Y como fuego purificador hace morir en ellos al hombre viejo con sus concupiscencias, como diría San Pablo, y hace nacer en ellos al hombre nuevo, con un corazón de carne y no de piedra, un corazón nuevo, lleno del amor de Dios, el mismo que ardía en el corazón de Cristo y que ahora arde en el suyo. Se convierten en brasas encendidas, en corazones en llamas. Y como fuego de amor que es, los transforma de tal modo que sin dejar de tener naturaleza humana, participan de la naturaleza divina, participan de la naturaleza de Dios amor, teniendo lugar en ellos un proceso similar a lo que sucede cuando se pone el hierro en el fuego. El suficiente tiempo como para que se vuelva incandescente. Sin dejar de ser hierro, adquiere las propiedades del fuego. Así pasó con los discípulos al recibir el Espíritu Santo. Sin dejar de ser hombres, en su corazón ardía el amor de Dios. Quemaban con el amor de Dios en sus corazones. Fue entonces cuando su vida cambió y la historia de la humanidad también. Y tuvieron una experiencia que va más allá de lo humano, que nunca antes habían podido tener, y que fue recibir el don del Espíritu Santo, las llamas de misericordia que ardían en el corazón del Señor. Y ese proceso se inició, ese proceso de transformación que empezó con los apóstoles en Pentecostés, ha comenzado en nosotros el día de nuestro bautismo y nuestra confirmación. Y como fruto de esa pasión de amor por el Señor, que a partir de ese momento se apoderó de ellos y que les quemaba por dentro, empezaron a contar las grandezas, las maravillas del Señor. De hecho, se diría que no podían hacer otra cosa, que el fuego del amor divino les había hecho perder el control de sus vidas y ahora era el Espíritu Santo el que había tomado las riendas de sus vidas. Podríamos decir que el Espíritu Santo, el amor divino, se convirtió en el alma de esa vida nueva a la que habían sido engendrados, después de que el fuego del amor de Dios hubiera reducido a cenizas al hombre viejo. Y ahora, como hombres nuevos, se mueven al son del Espíritu Santo, que ha reventado los barrotes de la prisión a la que el miedo les había encerrado y los llevará a predicar al mundo entero, más allá de los confines del pueblo de Israel, las maravillas del Señor. Se puede decir que de tener miedo pasaron a ser temidos, pues como dice San Pablo, no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de dominio propio.
Y es así como se manifestó la Iglesia a todos los pueblos, enardecida, llena del fuego del amor de Dios, queriendo contagiar a todos los hombres de todos los pueblos ese amor de Dios que ardía en sus corazones. Como le gustaba decir al Papa Francisco, la Iglesia nació en salida, en partida, para anunciar a todos los pueblos la buena nueva del Evangelio. La Iglesia es por naturaleza misionera, y el hecho de que en ese momento en Jerusalén hubiera gentes de muchos sitios del mundo y que cada uno de ellos los escuchase en su propia lengua, es una prefiguración de la universalidad de la Iglesia, que abrazando a todos los pueblos y reuniéndolos en su seno, habla todas las lenguas. La Iglesia, en este sentido, nació católica, es decir, universal, llamada a unir a todos los pueblos en la unidad de la fe y del amor. Esta es la imagen que nos presenta los Hechos de los Apóstoles de la Iglesia, llena de vitalidad, de vida nueva, de ardor, de celo misionero. Y yo me pregunto, ¿esta es la imagen de la Iglesia nuestra actual? ¿Es esta la imagen de nuestra parroquia? ¿Es esta la imagen de lo que hay en el interior de nuestro corazón? Por eso hoy puede ser un buen día para examinarnos cómo vamos de amor de Dios, de celo misionero, de salud espiritual, y para ver si gozamos de buena salud en esta vida nueva, sobrenatural, a la que hemos sido engendrados por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es un buen termómetro ver si en nuestro corazón arde el amor de Dios y si ese amor de Dios nos lleva a querer contagiar esa pasión por Cristo a los demás. A diferencia de lo que sucede con nuestra vida natural, biológica, que si la temperatura corporal sube y tenemos fiebre, es síntoma de que algo va mal. Quizá no sabemos exactamente qué es, pero es síntoma de que algo no va mal, ¿no? De que estamos enfermos. En cambio, en nuestra vida sobrenatural, sabemos que gozamos de buena salud si nuestra temperatura temporal va subiendo y subiendo hasta que, por decirlo así, reventamos el mercurio del termómetro. Es verdad que los niños de hoy en día no saben lo que es el mercurio del termómetro, porque todos los termómetros son digitales hoy en día, pero los que ya tenemos una edad nos hemos puesto ese termómetro de mercurio, ¿no? Pues gozamos de buena salud espiritual si ese termómetro espiritual, esa temperatura espiritual, hace reventar el mercurio de ese termómetro. De hecho, a mayor temperatura, mejor estado de salud. Y para coger temperatura, nada mejor que llevar vida sacramental, la confesión, recordar que el Espíritu Santo es espíritu de amor y por lo tanto de perdón, como hemos escuchado en el Evangelio. Y qué gozo, qué paz y qué sentido de liberación cuando uno se confiesa y es perdonado de todos sus pecados por Dios amor, que derrama su amor en forma de perdón. La Eucaristía, en que podríamos decir que el fuego del amor de Dios quema de tal manera el pan y el vino que lo convierten en su cuerpo y en su sangre, en ese corazón que ardía de amor por nosotros y que late ahora en la Eucaristía por cada uno de nosotros. Pero no solo los sacramentos, sino también la oración personal diaria, de corazón a corazón, el rezo del rosario y otras prácticas de piedad que ayudan a mantenernos encendidos en nuestro interior, que luego nos llevará a querer contagiar a otros esas ansias de querer llegar a mucha gente para que en muchos corazones también arda
el amor de Dios como arde también en el nuestro. Pidamos y deseemos con todas nuestras fuerzas la venida del Espíritu Santo en nosotros. Preparémonos, como lo hicieron los apóstoles por indicación de Jesús, hasta que seamos revestidos del poder de lo alto. Invoquemos muchas veces a lo largo del día al Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de la Virgen María, su amadísima esposa, ante la cual el Espíritu Santo se siente fuertemente atraído, para que así pueda realizar en nosotros las mismas maravillas que realizó a los inicios de la predicación evangélica, y pueda todo el mundo arder en llamas como era el deseo de Jesús.